A propósito de lo que hemos estado viendo, ¿no? Y hacíamos la consulta incluso de lo que pasaba con ese conductor, G47 en efecto es una papeleta por estacionarse en lugares restringidos. Entonces, evidentemente, si es un servicio colectivero, se pone en cualquier lugar seguramente para recoger a sus pasajeros. Pero vamos a abundar en este tema de la problemática y de la ansiada reforma del transporte que necesitamos en la capital y también en el interior de nuestro país, con Lino de la Barrera, él es experto en temas de transporte. ¿Cómo está, señor de la Barrera? Gracias por la invitación, a su servicio. En principio veíamos que el presidente de la República señalaba que necesita un trabajo conjunto con el alcalde de Lima, y uno de los retos del alcalde de Lima es el tema del transporte, gestión de transporte y gestión de tránsito vial. ¿Cuál deberían ser los primeros puntos derroteros para esta gestión? Lo que pasa es que primero saludar la elección del señor Muñoz como alcalde de Lima la tiene un poco complicada por dos cosas que son esenciales. En este momento creo que todos sabemos que en primera votación se ha aprobado la creación de la Autoridad Única del Transporte. Quiere decir eso que en este momento, pendiente de la segunda votación, para efectos de planificar su trabajo, él tiene que considerar dos elementos esenciales. Si hay autoridad de transporte, entonces la competencia de transporte se va y ya no la va a tener la municipalidad. Entonces no puede planificar nada relacionado con el transporte, más sí con el tránsito. Ahora, son 8 miembros los que va a tener esta Autoridad Única de Transporte. Déjeme terminar solamente el... Y si no se aprueba la autoridad, él va a tener la competencia de transporte. Pero estamos al mes de octubre, y en el mes de octubre, donde ya estamos formulando el presupuesto público para el año 2019, donde esa autoridad va a tener que tener los recursos suficientes con la finalidad de poder solventar la actividad de transporte que se le está encomendando. Ahora, efectivamente, como usted señala, tiene 8 miembros. Pero de estos 8 miembros, 4 vienen de la cantera municipal y 4 del Poder Ejecutivo. Indudablemente, la priorización de los temas, habiendo un empate perfecto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Municipal, va a depender probablemente de quien lo presida. Y uno de ellos va a ser el que va a tener voto directamente, que es del Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente, las prioridades van a tener que compatibilizarse, porque si no, vamos a tener nuevamente una priorización, por ejemplo, a la línea 2 del metro, donde tenemos un enorme presupuesto invertido, pero que sin embargo en este momento tiene un grado de avance todavía complicado. Cuando de repente la expectativa ciudadana, siendo el segundo problema en importancia en la mente del limeño, necesita de acciones inmediatas. En transporte, en tránsito, la competencia queda plenamente en el municipio, salvo algunos temas de opinión vinculante que va a tener esta autoridad, pero efectivamente el actor y gestor importante va a ser el propio municipio. Ahora, ya hemos escuchado al virtual alcalde señalar que va a tener un presupuesto un poco más reducido, sí, ¿no?, en relación al año pasado. Frente a esto, ¿no?, y que seguramente esta Autoridad Única de Transporte va a ser presidido por un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿cuáles son las competencias que le queda al municipio para poder hacer esta reforma? Bueno, en la mente del ciudadano limeño está el reducir el tiempo que pasa en la vía pública tratando de llegar a su trabajo, domicilio o centro educativo. Para que uno arregle ese tema, tiene que hacer dos acciones que son hermanas. La acción vinculada al transporte, que me lleva a largo plazo a tener calidad en la forma como llego a mi destino. El 80% de los limeños se mueve en transporte público. Así es. Pero segundo, acciones concretas vinculadas al tránsito. Y esto tiene que ser cómo es la infraestructura vial, cómo es la sincronización de semáforo y además establecer reglas específicas de control de tránsito a través de acciones de fiscalización. Esas competencias de tránsito sí quedan en la municipalidad, no se van a la autoridad. Vale decir, la autoridad tiene competencia respecto de cómo van a ser las vías que se van a desarrollar. Sin embargo, la competencia de fiscalizar el comportamiento ciudadano en la vía pública va a ser exclusivamente competencia municipal y son ellos quienes tienen que hacer acciones específicas, incorporando tecnología, incorporando, digamos, más presencia pública de fiscalizadores. Ahí hay un tema que es importante porque creo que se está equivocando el concepto. El fiscalizador es un particular, es un civil, como lo es ese señor que está haciendo el auto colectivo, por ejemplo. Enfrentar a dos civiles en una situación como esta es sumamente penoso porque naturalmente al final esto termina en una discusión donde alguien sale perdiendo. Porque no tiene una autoridad delegada. No tiene una autoridad. Tiene una autoridad que debe ser ejercida en forma diferente. Y esa forma diferente tiene que ser utilizar los mecanismos que le provee la ley
para que ese vehículo que está haciendo un sistema de transporte ilegal, ni siquiera es informal, ilegal, ya no lo siga realizando. ¿Dónde es que empieza entonces la función y la competencia del municipio y el resto de los municipios, no solamente el metropolitano, para hacer labores de fiscalización, tomando en cuenta el marco La normativo? competencia primaria en materia de fiscalización de tránsito le corresponde a la municipalidad provincial. Los distritales coadyuvan con esa función porque efectivamente, digamos, Lima no tiene los brazos suficientemente largos como para poder llegar a todos lados. Entonces, lo que tiene que hacer el nuevo alcalde en este caso es conversar con sus pares distritales para que efectivamente esa fuerza de inspectores, fiscalizadores lo pueda ayudar primero a aligerar este desorden que tenemos como ciudad, mientras desarrolla su sistema semaforizado, sincronizado, que le permita capturar todos los datos de los semáforos en todos lados. Y lo segundo, que es importante además, es incorporar tecnología, pero pensando en el ciudadano. Vale, no en función al conductor. Correcto. Yo le voy a poner un ejercicio práctico. Si usted se va en este momento al Jirón Rivera Navarrete con Javier Prado, el policía de tránsito acelera el tránsito y el peatón no importa. Todo en función al conductor. Vamos a ver qué le parece ya la cuestión práctica. Nos vamos rápidamente al cruce de la avenida Paseo de la República, ahí con Isabel la Católica, y continúa Diana Hernández. También nos tiene otro especialista en temas de seguridad con quien vamos a seguir abordando este tema. Diana. Sí, retornamos en este punto, 28 de julio con Paseo de la República. Nos encontramos con el especialista Luis Quispecandia. Él nos va a explicar, mire, muchos de los candidatos, incluso no de los que estaban, las autoridades han dicho que la solución sería formalizar estos autos colectivos, ¿no? Dada este panorama que tenemos tan preocupante. ¿Es esa una solución desde su punto de vista? De ninguna manera. En Lima tenemos un promedio de 180.000 taxis autorizados, unos 20.000 eventuales y más de 100.000 autos que hacen el servicio mediante el servicio aplicativo. Es decir, hay 300.000 vehículos que prestan ese tipo de servicio que en algún momento del día hacen auto colectivo. ¿Qué ocurre? El auto colectivo es el resultado de la falta de un servicio integrado de transporte. En Lima hay un mínimo de 16 y un promedio de 20 millones de viajes diarios. De esos, solamente utilizan un promedio de 1 millón el servicio del metropolitano, el tren y los corredores complementarios. Los demás se movilizan en el transporte tradicional. Entonces, justo aquí tenemos un auto colectivo. Bueno, se nos fue el auto colectivo, sí, como veníamos explicando, es así, o sea, esporádicamente a veces aparecen, tal vez por la hora. En momentos anteriores, por la misma afluencia del tránsito hay mayor, por la misma demanda de los peatones, pero así, aparecen en realidad en este punto esporádicamente. Cierto, no, permanentemente en todas las vías de la ciudad hay auto colectivo, en las vías principales hay auto colectivo. Entonces decía que hay un promedio de 7 millones de viajes en auto colectivo y en taxi. Y ese es por qué no tenemos un servicio integrado de transporte. Para reiterar explicando a la población, el servicio integrado consiste en una red de buses, de 12.000 buses, vamos a poner promedio, unido al sistema de metro, que funcionan todos como un solo sistema. El pasajero sube con una tarjeta a un bus y puede hacer transbordos a otros buses para hacer su viaje. Realmente el transporte que deberíamos tener. Eso es lo que debemos tener. Por ejemplo, vemos a la policía. ¿A quién le compete fiscalizar? Ya que vemos ausencia de fiscalización. Claro, la fiscalización del transporte corresponde a la municipalidad provincial mediante los inspectores. La policía fiscaliza el tránsito. Evidentemente, si el policía está acá, los autos colectivos no se van a detener como normalmente lo hacen porque hacen cola y obstruyen el tránsito. Y eso es uno de los males. Claro, entonces la presencia policial inmediatamente evita que hagan cola los autos colectivos. Muy bien. Entonces, bueno, esta ha sido la opinión acá del especialista Luis Quispecandia y esta es la realidad que lamentablemente vivimos a diario porque parece ser la única alternativa que muchos de los ciudadanos dicen tener. Entonces, aquí esperamos, ¿no?, que las autoridades actúen rápidamente para solucionar este problema. Adelante, estudios. Una problemática que vemos prácticamente en todas las arterias y sobre todo pues en vías bastante concurridas donde se hace necesaria incluso la presencia de transporte público tradicional, ¿no? Los microbuses, ahora con los sistemas integrados, Metro de Lima, Metropolitano, tenemos mototaxi, tenemos colectivos. Es como una jungla realmente, lo que se tiene que reordenar. Claro, cuando uno analiza los modos de transporte, indudablemente el taxi en este momento ya llega a representar el 31% de los viajes diarios. Es muy importante.
¿Y por qué? Porque efectivamente hay una demanda insatisfecha de transporte público. Creo que nadie estaría en su sano juicio de pagar una suma mayor si el transporte fuera de calidad. El gran reto que se tiene, y por eso empecé diciendo, el actual alcalde tiene que planificar pensando que hay autoridad, ya no puede tocar nada. Si no hay autoridad, tiene que pensar qué va a hacer con el transporte público. El gran problema de la existencia de esta nueva autoridad es que va a tomar un rato hasta que se constituya, formalice, tenga sus instrumentos de gestión y pueda funcionar válidamente. Y en tanto eso, el municipio va a perder competencias. Entonces vamos a tener un escenario complejo, si no se modifica el proyecto que se está por aprobar, en que tiene que haber un decalaje para que progresivamente las funciones vayan pasando. De otra manera va a haber un vacío que va a hacer que Lima, si hoy es una jungla, mañana va a ser la Segunda o Tercera Guerra Mundial. Y sabemos muchas veces la informalidad de la cual somos proclives los peruanos para que justamente en ese vacío se haga pues la informalidad. Tenemos una consulta ya a través de la línea telefónica desde Chorrillos al señor Víctor Humareda. ¿Cómo está, Víctor? Buenos días, gracias por llamar. Buenos días, señorita. Un gusto escucharla y de ver el programa. Mi consulta es, yo soy taxista y veo los caos que hay en las calles y tanto el atropello que hay a base de los inspectores municipales porque no están preparados para poder guiar las calles. En mi caso yo he sido sancionado teniendo mis papeles en regla y ahorita ya no tengo los papeles. ¿Por qué? Porque tengo que pagar una papeleta de 1.200 soles. Y a causa de eso yo vivo en un desafío. Yo lo que estoy diciendo es, ¿por qué no se hace una amnistía de papeletas así como lo hacen en el Callao? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que los carros los tienen en el depósito y otra gente que trabaja en el taxi ya no tiene para educar a sus hijos, ya no tiene para llevar el alimento a su casa y lo que hacen es robar. Por eso hay ese desafío de los colectivos que usted ve en cada esquina, porque ahora vienen las facilidades de vehículos y la gente tiene que pagar 1.800 a 2.200 soles cada mes y no llegan a ese monto. Las empresas quitan los carros. Ya le hemos cogido muy bien la consulta. Muchísimas gracias, Víctor, por la consulta. En definitiva, la problemática de los taxistas que son formales, que por ahí incurren en una infracción, se les cae la sanción y nuevamente la competencia que tiene el inspector municipal en este caso. Vamos un poquito más atrás. En realidad lo que dice el caballero hay que analizarlo en todo el contexto, ¿no? Es válido su queja y me parece absolutamente atendible su preocupación. El tema de fondo acá es que el procedimiento y, digamos así, la determinación de las infracciones tiene que ser muy objetiva. Yo no puedo medir al señor porque no tenía alcohol en su botiquín de la misma manera como aquel que tiene las llantas absolutamente desgastadas y con eso está prestando un servicio. O maneja sin SOAT. O maneja sin SOAT, correcto. Entonces tengo que, digamos, establecer reglas objetivas, claras, medibles, y que además no se sustenten en el beneficio económico per se, sino en la corrección de la conducta indebida. O sea, no solamente en el tema económico, porque muchas veces se piensa, no, le tocas el bolsillo, entonces por ahí puedes empezar a corregir. El problema está en que al final esa multa, como dice el caballero, es impagable. No la va a poder sancionar. Ahora, particularmente yo soy contrario a las amnistías. Sin embargo, lo que creo que tiene que haber, en este caso puntual, es un procedimiento que le permita al señor redimir la infracción que ha cometido a través de un fraccionamiento o a través de otro tipo de acciones o a través de otro tipo de compromisos que le permitan lograr cumplir con esa obligación. Pero todo esto se diseña y se diseña dentro del marco de una política de corrección de conducta ciudadana. Una de las deficiencias que tenemos como país es que al dejar de lado la educación cívica, perdimos los valores. Y esos valores se están reflejando en la calle, porque en la calle salimos todos. Es el espacio más democrático donde concurre el que tiene, el que no tiene, el rico, el pobre, el que camina, el que tiene auto. Entonces ahí vemos cómo somos los peruanos. Muy bien, muchísimas gracias, señor de la Barrera. Le agradecemos muchísimo por darnos toda la explicación en relación a la gestión de transporte y gestión de seguridad vial que se necesita en nuestro país. Y en definitiva, esperemos que en verdad el nuevo alcalde pueda coger no solamente los planteamientos, sino que realmente haga esta reforma con una idea bien pensada. Muchísimas gracias.